VIVA NOLA TV is brought to you by State Farm Agent Thelma Ceballos Myers, 504-366-1155. Romy Gonzalez and Associates, because experience matters, 504-581-2000. Fidelity Bank Power, a program designed to meet the unique needs of women in business. Bankwithfidelity.com. And by your New Orleans Geico insurance agent, Alan Boudreau, 504-457-2345. Hello everyone and welcome to Viva Nola TV. I'm Ana Maria Beck. On tonight's episode, we're going to have Steve Shulkins, who's going to be talking to us about the gala for the International High School of New Orleans. This year, its theme is Jazz Around the World. It's going to be a great event to fundraise for this great school in New Orleans. We also have our segment Hola, Salud, where Dr. Nicole Fosses will talk to us about wellness. This segment will be in Spanish. And Mayra Pineda from the Hispanic Chamber of Commerce will join us to talk about some of the events that the Chamber is preparing for the upcoming weeks. Stay with us. Jazz Around the World is the virtual gala for the International School of New Orleans this year. And to talk about it, Steve Shulkins is joining us. Steve, how are you doing? I'm great, Ana Maria. Good to be here. So how are you involved in this wonderful event? Tell me all about it. Well, the International High School of New Orleans opened up 11 and a half years ago in downtown New Orleans. It is the only school in downtown New Orleans, and the International High School of New Orleans offers so much, especially with languages and arts and culture. It really does teach its 400 students how to think globally in a global economy world that we have today. And with the virtual world still continuing, we are pleased to announce that we're going to have a virtual gala this year. That's April 17th. It's a Saturday night, and it's online virtually from 6 p.m. to 7 p.m. And we'll have home deliveries of meals cooked by New Orleans' renowned Dookie Chase restaurant. And we're going to have, because the theme is jazz around the world is the theme this year, we're going to have some of the best ever past performances from New Orleans Jazz and Heritage Festivals. So we'll have the great food, we'll have the great music, and we have a surprise special guest of the evening. You know who that is, huh, Ana Maria? Well, I'm very excited to see who that is. That's impressive that you have him because obviously he's all over the news these days. Yes, we're going to have our forever beloved Saints quarterback, Drew Brees, join us for the evening as a special guest to kick things off of Jazz Around the World. And again, this is a fundraiser for the International High School of New Orleans' only downtown school. And it's this year, the fundraiser will support the school's languages department. Languages at the International High School of New Orleans, very important, because in order to think and to work and to learn in a global world, languages are essential. And, International High School of New Orleans has Arabic, Spanish, Mandarin, Vietnamese, French. So there's several languages taught at IHSNO. And we want to expand that languages department. That's really the cornerstone of, our academic programs. And so expanding this will be part of the funds that we raise from this virtual gala called Jazz Around the World, coming up Saturday, April 17th, 6 to 7 p.m. Let's talk a little bit about why the theme. You were telling me that we're not having Jazz Fest around these days. So it's a perfect opportunity to enjoy some music at home with great food, like you mentioned, but also to celebrate our tradition in a way. If I join during the gala, what would I see? What would I experience?
Well, when you tune in, first of all, you're going to get your meals delivered from Duke Chase Restaurant, one of New Orleans' most renowned Creole restaurants. We're going to have a special, what's called Festival Basket. And the basket will be enough for two meals for two people. And those tickets start off only at $100. Of course, it's tax deductible. And you'll get some of the best Dookie Chase restaurant food in the food basket. So that's delivered to your home sometime between 4 and 6. And at 6 o'clock, when you tune in remotely, you'll see, of course, our special guest of the evening, Brees. You'll hear from some of our teachers and especially some of our bright students who are trying to make a mark at the International High School of New Orleans these days. And then the entertainment will start. And we'll have some, because this is the Jazz Around the World theme is basically to take the place of what we would normally have in April, and that would be our biggest festival of the year, Jazz Fest, right? So since we're still sort of in a virtual world, we thought let's go ahead and have maybe a virtual kind of Jazz Fest. And so that's going to be, April 17th. You dial in and you'll see some of the best past performances that anybody's ever seen at the Jazz Fest going back the last 50 years. So we'll have, 3 or 4 different performers. And then during the night also, we're going to have an auction block with over 100 items. And some of the great items that are being offered, of course, is an autographed shoes from former LSU player DJ Chark. And then we're going to have a Cartier scarf that's valued at like $2,000. We have a Louis Vuitton purse, which I know, Anna Maria, you love personally, and 2 night stay at the Old 77 Hotel in downtown New Orleans. So there's like lots of items on the auction block, and we're going to be auctioning those off that night during the 1 hour presentation. Plus, we have a 50-50 raffle to help raise money for the school and for the school's languages department, which is, again, the cornerstone of IHSNO's academic programs. And we're going to be picking that 50-50 raffle winner at the end of the night's performance. Those auction items are always exciting. I believe you always get like really good deals during those events. And obviously, you're going to help a good cause, which is raise funds for the International High School of New Orleans, which is the main goal of this event. Tell me a little bit about past events when we weren't dealing with the COVID restrictions. Well, actually, we had last year's gala planned for early April. And then, as you all know, March came last year and COVID closed everything down. So we had to cancel last year's in-person gala, which would have been at UNO. We had a ballroom there available, and we're going to have food from different cultural restaurants around the city. And we're going to have a big auction, live auction in person. But of course, that all got scrapped. So we had to move things. We actually moved it to the fall, and then, COVID wasn't getting any better. So we moved it to this spring, April 17th, this Saturday, April 17th, 6 to 7 p.m. as a virtual event. And hopefully we'll be back in person next year with our annual gala. But we were celebrating last year the 10-year anniversary. And, of course, 10 years is a big milestone, especially for being the only school in downtown New Orleans. And, last year we had a lot to celebrate. Unfortunately, we had to, like many other people, cancel the plans. And we're going to make it a big celebration virtually this year on April 17th. And then next year we'll be back in person. But I also want to remind everybody at this time, if you're really interested in what you've been hearing and you really want to go and get involved in this virtual gala for the International High School of New Orleans and the great food from Dookie Chase, I ask you to go right now to ihsnola.org/2021 gala. That's ihsnola.org/2021 gala. And you can buy your tickets. You can start to look at some of the items on the auction block and start to bid on them. You can actually start to register for some of the 50-50 raffle tickets. And so you can get all the details about this year's Jazz Around the World Gala at ihsnola.org/2021 gala. Well, you heard all the details, so head on to the website and join the exciting event just around the world. We'll be right back.
¡Es mi vacuna! Es mi vacuna. ¡Es mi vacuna! Es mi vacuna. Es mi vacuna. Yo recibí mi vacuna porque es una oportunidad para cuidarme a mí mismo y para cuidar a aquellos que vienen a mí. Yo me voy a vacunar porque quiero volver a ver a mi familia en Honduras. Me voy a vacunar porque me importas, mi familia y tú me necesitas. Súbete las mangas, Nola. ¡Súbete la manga, Nola! Súbete la manga, Nola. ¡Súbete la manga, Nueva Orleans! Welcome back to Viva Nola. It is now time for our segment in Spanish, Hola, Salud, where Dr. Nicole Fosas spoke to us about wellness. Let's take a look. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a todos a un segmento más de Hola, Salud. El tema de hoy es wellness, bienestar y nutrición. Así que recibimos sus preguntas en vivo porque para eso estamos haciendo esta conexión con los doctores que nos acompañan y que nos traen este tema y esta información tan importante para mejorar nuestras vidas con bienestar. Ellos son el doctor Kaylee McIntyre y la doctora Nicole Fosas. Vamos a hablar un poquito de doctora Nicole, pero antes quiero hacer una pequeña mención personal. Este programa se lo quiero dedicar a mi tía Emilia Cristina Uribe. Así que les presento a la doctora Nicole Fosas Bragger. Ella nació y se crió en San Juan, Puerto Rico, cursó universidad en Estados Unidos y luego regresó a Puerto Rico, donde estudió medicina. Actualmente se encuentra en su segundo año de residencia en medicina interna en Oxnard Medical Center. Sus intereses académicos incluyen medicina académica y el estudio de enfermedades infecciosas. Así que podemos comenzar con la presentación, doctora Fosas, y comencemos con la definición de qué es wellness. Sí, pues gracias Ana María. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes hoy. Como mencionaste, bienestar o wellness es como un trendy, es súper popular ahora. Es como el acto de practicar hábitos a diario, hábitos saludables a diario, que pues te ayudan a llevar una vida pues más saludable como tal. No es solamente tener hábitos buenos de nutrición o no tener enfermedades, pero es más como un balance entre el ámbito espiritual, emocional, financiero, ambiental, social, físico, intelectual y emocional. Esos son los 8 componentes los que ven en esa presentación de lo que es el bienestar. Así que el balance de todos estos juntos pues nos ayudan a tener una vida pues más llevadera, más llena y más en salud como tal. Lo importante es que es como un proceso consciente también en el cual nosotros tratamos de integrar todas estas cosas juntas pues para poder estar mejores. Perfecto. ¿Y iba a agregar algo, doctor? Creo que no, en este punto no. Bueno, gracias. Entonces también queríamos decir en qué se diferencia o cuál es la relación que hay entre la nutrición y la salud. Ok, sí, en relación entre la nutrición y la nutrición es súper importante en términos de la salud. Tener buena nutrición pues nos puede ayudar a prevenir ciertas condiciones y tener mala nutrición pues nos puede predisponer a tener otras condiciones, nos puede predisponer a tener condiciones del corazón, condiciones como cáncer, otras condiciones como diabetes. Así que la nutrición es súper importante pues para nosotros poder seguir, poder movernos, poder hacer todo lo que podemos hacer, pero al igual pues para prevenir ciertas condiciones. Y si tenemos condiciones crónicas pues nos ayuda a mejorar la calidad de vida con ciertas condiciones crónicas. Como por ejemplo tener buena nutrición, si tienes la presión alta puede ayudar mucho con bajar la presión además de tomar medicamentos. Así que es un componente súper integrante de la salud. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito sobre la nutrición ideal? Una dieta ideal es algo bien personal. Lo que me funciona a mí va a ser distinto de lo que le va a funcionar al doctor McIntyre. Y es personalizado para todo el mundo, pero por lo general una dieta saludable es aquella que incluye un balance entre ciertas comidas. Como pueden ver en el slide, es un balance de carbohidratos, proteínas, grasas y fibra.
el crear un balance entre todas estas, pues podemos, al tener un balance entre todas estas, pues podemos tener una dieta pues ideal y comer saludable, no sé. Yeah. Hay unos componentes muy comunes en todas esas dietas que funcionan, que hay alta índice de pues vegetales y comidas basadas en plantas, así bajos niveles de comida como carne roja, menos sal, menos azúcar, más fruta, más vegetales, más pan integral, otros cereales integrales así, para ayudar con pues el peso, para ayudar con la presión, para ayudar con los riesgos de cáncer, para ayudar con otras enfermedades, la diabetes más que nada, es algo... tenemos el pandemia de coronavirus, pero también sufrimos una pandemia de diabetes. Más que nada aquí en el sur de los Estados Unidos y en Latinoamérica hay índices muy altos de esta enfermedad que causa grandes problemas en nuestra población, de los riñones, de los ojos, del corazón, del cerebro. Y podemos controlar mucho de este riesgo con una dieta saludable. Uh-huh. Y sí, exacto, como él dijo, los principios básicos de una dieta bien saludable pues es reducir azúcar, reducir sal, reducir grasa, consumir carbohidratos y grasa saludable. Nada, hay muchos tipos de dietas distintas. Estoy seguro que han escuchado de muchas dietas. Nosotros usualmente recomendamos que se sigan dietas como la dieta mediterránea, que es una dieta, pues, como él dijo, básicamente incluye muchas frutas, muchos vegetales, limita los carbohidratos, usa mucho el aceite de oliva como base de todo. Si tienen que cocinar, pues cocina con aceite de oliva en vez de con mantequilla. También promueve consumir nueces, consumir cereales integrales y pan integral y nada, es tener todo eso en mente cuando uno está preparando comida, pues para poder estar más saludable. Hay deficiencias cuando uno no se alimenta correctamente, entonces cuénteme un poquito cómo funcionan las vitaminas y los minerales. Seguro. Las vitaminas y minerales son compuestos, las vitaminas son compuestos orgánicos, los minerales son compuestos inorgánicos que consumimos mayormente a través de nuestra dieta, de lo que nosotros consumimos, de la comida. Pero son esenciales para la función normal de células del cuerpo y también pues para mantenernos, para crecer, para que nuestros huesos se desarrollen, para que nuestro cuerpo se desarrolle. Y ambos los consumimos a través de nuestra dieta mayormente. Así que si tenemos una dieta balanceada, como lo que mencionamos ahorita, pues consumir carbohidratos saludables, consumir grasa saludable, proteína y fibra. Usualmente todo el mundo que sigue ese tipo de dieta base pues debe de poder consumir todas las vitaminas y los minerales que necesitan. Sin embargo, hay ciertas condiciones médicas que pueden causar que tengamos ciertas deficiencias, pero si en la ausencia de esas condiciones médicas, si no tenemos una dieta completa, pues podemos entonces tener deficiencias de vitaminas, las cuales entonces necesitarían pues dar reemplazo de vitaminas. Ciertas vitaminas y minerales de los cuales escuchamos, pues vitamina A, vitamina E, minerales que escuchamos mucho son el hierro, el calcio, y normalmente los consumimos a través de la dieta, pero hay veces que, por ejemplo, personas vegetarianas o veganas que no consumen ciertos alimentos que los ponen a riesgo de tener deficiencias de vitamina B12. Así que esas son personas en las cuales nosotros, por ejemplo, buscamos los niveles de vitamina B12 después de un tiempo de que sean vegetarianos para asegurarnos que esté bien, y si no, pues lo suplementamos. Pero, nada, no sé si quieres añadir. Pero son componentes esenciales de nuestra comida que los estamos comiendo y no nos damos cuenta, pero ayudan mucho con el cuerpo y nos mantienen saludables.
Así es. Y entonces el tener una dieta saludable también influye en nuestro peso. Y es algo que se ha sabido que la obesidad causa un montón de problemas adicionales. Es la raíz de muchos de esos problemas. ¿Cómo afecta el peso a nuestra salud? Yo creo que hay diferentes cosas que hace el sobrepeso y la obesidad. Hay los efectos físicos de la presión, los efectos en cosas como el diabetes y la resistencia a la insulina. También hay otros efectos, hay efectos sociales, hay efectos mentales, hay efectos emocionales y tenemos que tener todo en cuenta cuando estamos hablando de algo así. Perder de peso puede ayudar en muchos lugares en nuestras vidas y con la pandemia creo que muchos de nosotros pues ya no hemos hecho tanto ejercicio como lo normal. Yo sé que normalmente yo juego baloncesto muchas veces, 2-3 veces a la semana y ahora no puedo. Y con eso es difícil. El ejercicio y la dieta son, juntos influencian nuestro peso mucho y tenemos que tener los dos en cuenta cuando estamos pensando en nuestra salud y nuestro bienestar. ¿Algo más que quieran agregar? Yo creo que hemos tenido una conversación muy amplia y muy interesante y les agradezco por su tiempo. ¿Algún consejo para las personas? ¿Algún consejo? Vacúnense. Sí, la vacuna. Es súper, no sé, estoy en clínica ahora mismo y me encanta ver a gente en fila para vacunarse. Nos trae mucha alegría. Yo creo que es como la luz al final del túnel, como usted mencionó ahorita. Así que sí, definitivamente vacúnense. Yo creo que lo más importante de todo esto de nutrición y de wellness es simplemente buscar algo que le funcione, algo que les guste, porque si es algo que no va con ustedes, que no va con su estilo de vida o con su schedule, pues es más difícil adherirse a ellos, pero hacer cambios pequeños a diario pues van a la larga y ayudan mucho a la salud como en el long term. ¿Cómo se dice? Long term? Largo plazo. A largo plazo, gracias. Visite nuestra página de Facebook, Viva Nola Mag, para que encuentre los eventos y los temas que estaremos discutiendo y usted pueda ser parte de esta conversación. Y ahora, Mayra Pineda nos trae los eventos de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana. Hello, this is Mayra Pineda, President and CEO of the Hispanic Chamber of Commerce of Louisiana, with an update of our upcoming events. I'd like to focus on our signature event coming up, scheduled for Tuesday, April the 13th from 11 a.m. until 1 p.m., our annual town hall, this year in a virtual format. And all you have to do is visit our website at www.hccl.biz and register. You can also access it through Facebook and YouTube Live. So we have prepared an excellent agenda, which is we have the keynote speakers, our president and CEO of the United States Hispanic Chamber of Commerce, Mr. Ramiro Cavazos, and also the chair of the board of the United States Hispanic Chamber, Ms. Alice Rodriguez. Thanks to our generous sponsors, Chevron and JP Morgan Chase, this event is totally free of cost. So just visit the website and register at the link and you'll receive your login information. Also, we have prepared another panel of experts in the medical field, in the research field, which include Dr. Lisa Morici from Tulane, Dr. Jonathan Hand from Ochsner, and Dr. Miguel Sierra Hoffman, a well-known researcher from Texas and Honduras. And all of this conversation is being moderated by Dr. Esteban Gershanik. So join us Tuesday, April 13th from 11 a.m. until 1 p.m. for an exciting and very informative program that you don't want to miss. So thank you very much, and I'll be back next week with more updates.
in the meantime, visit our website for more information regarding our workshops and other events happening at the Hispanic Chamber of Commerce of Louisiana. Thank you very much. Thank you for joining us on this episode of VIVA NOLA TV. To find everything about VIVA NOLA magazine, news, articles, entertainment, and events, visit vivanolamag.com. We'd love to connect with you over social media. Head on to Instagram or Facebook or Twitter, where you can find us with the handles at @Viva_NOLA or @VivaNolaMag. We want to hear your comments and suggestions. Once again, thank you for joining us, and we hope to see you next time. VIVA NOLA TV is brought to you by State Farm Agent Thelma Ceballos Myers, 504-366-1155. Romy Gonzalez and Associates, because experience matters, 504-581-2000. Fidelity Bank Power, a program designed to meet the unique needs of women in business. Bankwithfidelity.com. And by your New Orleans Geico Insurance Agent, Alan Boudreau, 504-457-2345.